En el cumpleaños número 62 de mi madre, Laila, eligió un restaurante italiano elegante en el centro de la ciudad, lleno de conversaciones sobre fondos de inversión y retiros de yoga. Todos actuaban como si fuera una ocasión especial, pero yo sabía exactamente cómo iba a terminar. Pedirían los platos más caros, se comportarían como realeza y luego ignorarían la cuenta cuando llegara, porque estaban acostumbrados a que yo fuera la billetera, no la hija del medio. Mi padre, Sammy, me señaló y dijo: «Esta invitada ya no pertenece aquí». Mis primos se rieron, mi hermana Nadine levantó su copa y dijo: «¡Por fin!». Sonreí y dije: «Entonces, Sammy, la cena va por tu cuenta». Me levanté y me fui. 30 minutos después, el camarero regresó con la cuenta: $2,800. Comenzaron las llamadas furiosas. Esa fue la última vez que asistí a una celebración familiar, la última vez que permití que me arrastraran a su teatro de sonrisas falsas y gratitud fingida. No llevé mi billetera a propósito. Quería ver qué pasaría si, solo por una vez, no era yo quien pagaba la cuenta como un mayordomo invisible. Traje un regalo pequeño para mi madre, un libro de fotografías sobre un viaje que alguna vez dijo que quería hacer, pero nunca hizo. No era ostentoso, pero sí significativo. La cena comenzó como siempre. Todos hablaban al mismo tiempo. Mi padre pidió la botella de vino más cara y fingió no ver los precios del menú. Mi hermana hablaba de lo estresada que estaba, lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas la escucharan. Mis primos, que ni siquiera eran cercanos a mi madre, vinieron por la comida gratis y las historias para Instagram. Yo no dije mucho, solo observé. Después del postre, mi padre se levantó y dio un discurso sobre lo orgulloso que estaba de la familia, lo agradecido que se sentía por mi madre y lo afortunado que era de haber criado hijos fuertes y unidos. Luego se volvió hacia mí. «Esta invitada ya no pertenece aquí». La misa quedó en silencio por medio segundo. Luego mis primos se rieron como si fuera una broma. Mi hermana levantó su copa y añadió: «Por fin». Miré alrededor, nadie parecía confundido. Nadie preguntó qué significaba eso. No era una broma, estaba planeado. Así que sonreí y dije: «Entonces la cena va por tu cuenta». Me levanté y me fui. No miré atrás, no hice una escena. Caminé 2 cuadras hasta mi auto y conduje a casa en silencio. Fue extraño. Me sentí tranquila, como si acabara de salir de un edificio en llamas y recién ahora me diera cuenta de lo caliente que había estado adentro. 30 minutos después, el camarero les llevó la cuenta: $2,800. Y ahí comenzaron las llamadas. Primero mi hermana, 6 llamadas perdidas. Luego mi hermano, luego mi padre, lo cual casi nunca ocurre. Después los mensajes: «Más vale que estés bromeando. No podemos pagar esto. Siempre haces esto por la familia. Te fuiste. ¿Quién hace eso? ¿Estás castigando a mamá? Es su cumpleaños. Te juro que vas a arrepentirte». Apagué mi teléfono y me serví una copa. No era solo por la cuenta. Esa noche, finalmente lo vi todo con claridad. No me invitaron para celebrar. Me invitaron para pagar su celebración. Y cuando pensaron que podía dejar de ser útil, decidieron humillarme públicamente frente a los invitados, los primos y la excompañera de trabajo de mi madre. Alrededor de las 10:30 p.m., alguien tocó el timbre de mi puerta. Revisé la cámara. Eran mis padres y mi hermano. Ni siquiera tuve tiempo de decidir si abrir o no. Entraron cuando un vecino salía y para cuando llegué al pasillo ya estaban dentro. Entraron como si aún tuvieran derecho, como si el guión siguiera vigente y yo simplemente hubiera olvidado mis líneas. «Necesitamos hablar», dijo mi padre. Hablamos durante horas, pero no fue el tipo de conversación que arregla algo. Esa noche fue solo el comienzo. No tocaron como personas que se sienten culpables. Tocaron como quienes creen que se les debe algo. Para cuando abrí la puerta, ya estaban a medio camino de entrar.
Mi padre se movía como si hubiera estado ensayando lo que diría todo el camino. Mi madre no me miraba a los ojos. Mi hermano entró último, callado, con las manos en los bolsillos. Nadie dijo hola. Solo queremos entender qué fue todo eso. Así empezó mi padre, como si yo hubiera volcado una mesa y salido corriendo de una boda. Mi madre intervino diciendo que mi partida arruinó el ambiente y lastimó a la gente. No dijo quién, solo que hubo gente herida. Mi hermano dijo que fue duro como me fui, como si hubiera convertido una tensión privada en una vergüenza pública. Me rodearon con culpa como lobos que no cazaban hace tiempo. Les pregunté qué pensaban que debía haber hecho. ¿Sentarme y sonreír mientras me burlaban frente a los invitados? ¿Reír como si fuera solo una broma familiar? Mi padre lo descartó. Dijo que era una broma, que no debía tomar todo tan personal. Mi madre dijo que Nadine no lo dijo con mala intención. Mi hermano dijo que no se trataba de las palabras, sino de cómo reaccioné. Ahí entendí que no estaban ahí para disculparse. Estaban ahí para reiniciar el guión. Yo había arruinado la obra. Había improvisado. Se suponía que debía aguantar, tal vez hacer un puchero, y luego sacar mi tarjeta de crédito cuando llegara la cuenta. No estaban molestos porque me fui. Estaban molestos porque no pagué antes de irme. Cuando no respondí, pasaron al siguiente acto del guión. Mi padre mencionó que las cosas estaban difíciles últimamente. Mi madre dijo que el alquiler de Nadine estaba por subir y eso la tenía estresada. Mi hermano murmuró algo sobre reparaciones del coche. Fue sutil pero claro. Este era el momento en que se suponía que yo debía decir: «Lo entiendo, déjenme ayudar». Pero no lo hice. Les dije que había terminado, que no podía seguir siendo quien sostenía toda la estructura mientras recibía solo agresiones pasivas y falta de respeto. Les dije que lo que dijeron en esa mesa fue una línea que ni siquiera sabía que estaba esperando que cruzaran. Y la cruzaron. El rostro de mi madre se cayó como si recién entendiera que esto no era por una cena. Mi padre intentó mantener el control de la conversación. Preguntó si estaba cortando lazos con la familia por un malentendido. Mi hermano sorprendentemente se mantuvo callado. Parecía más incómodo que molesto, como si se hubiera dado cuenta de que vino a la casa equivocada para la conversación equivocada. Les dije que necesitaba espacio, mucho espacio, y que debían irse. No gritaron, solo se veían confundidos, como si yo estuviera fallando de una manera que no podían diagnosticar, pero se fueron. Cuando la puerta se cerró, se sintió diferente, final. El silencio que siguió fue del tipo que llega cuando finalmente apagas una máquina que ha estado zumbando durante años en el fondo de tu vida. A la mañana siguiente, inicié sesión en mi cuenta bancaria y encontré la transferencia automática. Cada mes, $100 iban al alquiler de Nadine. Ella nunca lo pidió amablemente. Solo lloró una vez hace meses sobre perder su apartamento y, de alguna manera, se convirtió en mi problema. La cancelé. Sin mensaje, sin advertencia, no le debía una explicación. Se enteraría pronto, 4 días para ser exacta. Y cuando lo hizo, supe exactamente cómo reaccionaría la familia. Acusarían, harían sentir culpa, inventarían una historia donde yo era la que cambió, la que los abandonó. Y ahí es cuando todo empezaría a desmoronarse. 4 días después, la tormenta llegó justo a tiempo. Comenzó con un mensaje de texto de Nadine. El alquiler rebotó. ¿Qué pasó? Luego vino la llamada. No respondí. Llamó otra vez y otra. Finalmente silencié su número después del 7º intento. 1 hora más tarde, mi madre llamó. «Tu hermana está llorando. Podrían desalojarla. No sabía que el pago no llegaría. ¿Por qué no le avisaste?» Tampoco respondí a esa llamada, porque la verdad era simple. No le avisé porque no le debía nada. Durante más de 1 año, pagué su alquiler cada mes, sin agradecimientos, sin fallar. Ella nunca lo trató como ayuda, lo trató como nómina.
como si yo fuera simplemente la hija del medio, soltera y sin hijos, cuya vida existía para mantener a todos a flote. Y cuando brindó por mi exclusión en esa cena, no tenía idea de que también estaba cortando su propia red de seguridad. Pero supongo que todos asumieron que me calmaría, que volvería a mi papel como siempre. Solo que, esta vez, no lo hice. Esa noche llamé a mi abuelo. No estuvo en la cena. Es uno de los pocos en la familia que aún mantiene cierta distancia del drama, principalmente porque es el único al que todavía finge respetar. Le conté todo, desde el momento en que mi padre me señaló hasta que entraron a mi apartamento como si yo hubiera cometido algo imperdonable. Le hablé del dinero, del alquiler, de la manipulación, del sentimiento de derecho. No me interrumpió, solo escuchó. Cuando terminé, me hizo una sola pregunta. ¿Qué quieres que haga? Le dije, diles la verdad. Cuéntales lo que no vieron. Diles cómo me tratan. Ya no voy a protegerlos. ¿No discutió? Solo dijo, está bien. Y así comenzó el control de daños. En menos de una semana empecé a escuchar cosas a través de familiares lejanos, primos segundos, tías con las que apenas hablo. Mis padres estaban furiosos, mi hermana devastada, y yo supuestamente estaba tergiversando la historia para hacerlos quedar mal. Pero aquí está el punto. No tergiversé nada. Solo dejé de ocultarlo. Después de hablar con mi abuelo, esperaba represalias. Tal vez una nueva ola de mensajes de culpa o uno de esos audios dramáticos donde mi madre solloza justo lo suficiente para hacerte sentir como un criminal. Pero no llegó nada. 3 días de silencio. Luego 4. Supuse que estaban reorganizándose, tal vez intentando adelantarse a lo que él iba a decir. Entonces, mi teléfono vibró con un mensaje de Facebook de Carla. Carla es una de las sobrinas de mi madre. Técnicamente mi prima, pero nunca fuimos cercanas. Siempre fue callada, observadora. Mantenía un perfil bajo en las reuniones familiares. Solía pensar que no prestaba atención a nada. Resulta que prestaba atención a todo. Su mensaje fue simple. Oíra o qué pasó. Lo siento mucho. Siempre supe que algo no estaba bien con cómo te trataban. Me sorprendió. Le pregunté cómo lo sabía, suponiendo que era solo el chisme habitual. Respondió rápido. Tu abuelo lo contó en el brunch. Dijo que era hora de que la gente supiera la verdad. Después supe que no solo se lo dijo a unos pocos, soltó toda la historia en un brunch familiar grande. Una mesa llena de parientes lejanos, incluyendo gente que no veía hace años. Sin introducción, sin suavizar, solo los hechos. Les contó sobre la cena de cumpleaños, lo que dijo mi padre, cómo mi hermana brindó por mi exclusión, cómo todos esperaban que pagara los $1,800 mientras se burlaban de mí en público. Luego explicó cómo había estado pagando el alquiler de mi hermana por más de un año, cómo entraron a mi casa exigiendo respuestas sin pensar ni una vez que tal vez ellos eran el problema. Según Carla, algunos se quedaron atónitos. Algunos de los mayores intentaron defender a mis padres, diciendo que tal vez había más detrás, pero la mayoría se quedó en silencio. Al parecer fue la forma en que lo dijo, sin enojo, sin dramatismo, solo la verdad directa. Y en esa sala, eso tuvo peso. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de mi padre. Humillaste a tu madre. Eso fue todo. Sin preguntas, sin reconocimiento de lo que realmente pasó, sin disculpas. Solo que la hice quedar mal. Eso era lo importante. No el alquiler, no el dinero, ni siquiera la cena. Era sobre el control. Lo estaban perdiendo y estaban entrando en pánico. No respondí. Pasaron 2 días más. Luego recibí un mensaje del conserje de mi edificio. Tenía un paquete. No había pedido nada, así que pensé que era un error de entrega. Pero cuando llegué vi la caja. Tamaño mediano, mal cerrada con cinta, sin dirección de remitente. Mi nombre escrito con marcador. Dentro había una colección extraña de cosas. Algunas camisetas viejas que había olvidado en casa de mis padres, una taza de café de la universidad, una foto escolar mía a los 10 años y una de esas tarjetas de papel de tienda de dólar completamente en blanco excepto por una frase en el centro. Y si esto es lo que quieres, entonces aquí lo tienes. Sin nombre, sin explicación, solo eso. Era mezquino, pasivo-agresivo,
pero me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaban arrepentidos. Estaban intentando convertirlo en mi abandono. Yo era la villana en su nueva versión de la historia. Tomé la caja y la dejé en el centro de donaciones de la calle. No necesitaba nada de eso. Nunca se trató de los objetos. Esa noche lo hice oficial. Salí de todos los grupos familiares, me eliminé de todos los hilos, bloqueé a mi hermana, a mi padre, a mi madre, incluso a mi hermano. Cambié mi número de teléfono, actualicé mi información de contacto solo con los pocos parientes que realmente me trataban como una persona. No fue dramático, ni siquiera fue emocional. Solo fue necesario. Una semana después de cortar todo contacto, Carla volvió a escribirme. Me envió una captura de pantalla de una historia de Instagram de Nadine. Aparecía ella, mis padres y mi hermano en una playa. Bebidas iguales, sonrisas falsas, hashtags sobre tiempo en familia y descansos merecidos. Al parecer, mis padres habían empezado a pagarle el alquiler otra vez. No solo eso, estaban viajando, publicando fotos de comidas y cócteles, reconstruyendo su imagen con subtítulos más fuertes. Las mismas personas que juraban no poder sobrevivir sin mi ayuda financiera, ahora estaban perfectamente bien, mejor que bien. Y ahí me cayó el 20. Nunca estuvieron realmente en apuros, solo me usaban porque yo lo permitía. Cuando vi la foto, me quedé mirando. Ahí estaban, mis padres, mi hermana y mi hermano posando en una playa que claramente no era local. Puestas de sol, cócteles, cabañas de hotel al fondo, hashtags como paz por fin y familia fuerte en el pie de foto. Nadine había etiquetado un resort de lujo en Florida. No sabía qué esperaba. Tal vez alguna señal de que estaban luchando, algún indicio de que me extrañaban. Pero no. Se veían mejor que nunca, como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera existido. Me impactó de otra manera, no porque los extrañara, ya no lo hacía, sino por la facilidad con la que lo hicieron, la rapidez. Durante años construyeron una narrativa sobre lo difícil que era su vida. Mis padres siempre recortando gastos. Nadine siempre al borde. Mi hermano siempre haciendo lo mejor con lo poco que tenía. Y ahora estaban bebiendo daiquiris congelados y sonriendo como si hubieran escapado de una situación de rehenes. No habían pasado ni 2 semanas desde que me fui. Esa misma noche, Carla volvió a escribirme. Esta vez me envió capturas de pantalla de mensajes que Nadine estaba reenviando a la familia extendida. En uno decía que yo había retirado inesperadamente el apoyo financiero y la había dejado al borde del desalojo. En otro, insinuaba que yo había estado emocionalmente inestable por un tiempo y que estaba castigando a la familia por ser feliz sin mí. La ironía era casi impresionante. Estaban mejor sin mí, financieramente, emocionalmente, socialmente, y aún así yo era la villana por haberme ido. No respondí a Carla de inmediato. Necesitaba tiempo para pensar. Pero cuanto más lo reflexionaba, más claro se volvía algo. Había pasado años gestionando su realidad, pagando cosas en silencio, sin decir nada, sin contarle a nadie lo que hacía por ellos. Y ahora que no estaba ahí para filtrar todo, estaban manipulando la historia a su manera. Habían aprendido una cosa de mí. El silencio crea poder. Pero ahora estaba funcionando en su contra. Así que escribí algo. No fue un mensaje de enojo, no fue un desahogo, fue solo la verdad, de principio a fin. Incluí fechas, montos y nombres. Expliqué cómo había estado pagando el alquiler de Nadine cada mes por más de 1 año. Cómo había cubierto 2 vacaciones de mis padres, incluyendo una que le dijeron a la familia que fue un regalo de todos los hijos. Cómo mi hermano me enviaba listas de compras para sus hijos y yo las pagaba en silencio, sin pedir nada a cambio. Agregué capturas de pantalla de los recibos de pago, no para humillar, sino para hacerlo real. Y lo terminé así. No me alejé porque estaba enojada. Me alejé porque finalmente entendí que ser útil para la gente no es lo mismo que ser valorada por ella.
No estoy pidiendo que tomen partido, solo que no seguiré mintiendo al quedarme en silencio. Lo envié a 8 personas, solo 8, las que sabía que estaban recibiendo la versión distorsionada de mis padres, las que habían estado dando me gusta a esas publicaciones falsas de playa y comentando cosas como «¡Qué alegría verlo sonriendo otra vez!». La mayoría no respondió, pero 2 sí. Uno fue mi primo Nathan. Solo dijo «No tenía idea, lo siento, Celine. Eso fue una falla. Levántate». El otro fue mi tío, el hermano de mi madre. No habíamos hablado en años. Su mensaje me sorprendió. Siempre me pregunté por qué tus padres te trataban como si les debieras algo. Ahora lo entiendo. Gracias por decirlo. Unos días después, recibí otra carta, esta vez de mi madre. No estaba escrita a mano ni mecanoblafiada, solo una hoja doblada metida en mi buzón, sin sobre. Una sola frase. Todavía te amamos, sin importar lo que pienses. La miré por un rato. ¿Amor? ¿Qué clase de amor te humilla en público? ¿Qué clase de amor te usa hasta que te rompes y luego te pinta como la villana cuando finalmente dices basta? Para ellos el amor es una correa, es moneda, es arma, es algo que extienden solo cuando cumples tu papel. Doblé la nota y la tiré. No porque me enojara, sino porque ya no importaba. No necesito su versión del amor. Estoy construyendo algo diferente ahora. Algo honesto, algo tranquilo, algo mío. Es extraño cuánto espacio se gana cuando dejas de intentar encogerte para encajar en las zonas de confort de otros. Solía achicarme en las conversaciones con mi familia, morderme la lengua, suavizar mis palabras, acolchar la verdad. Pensaba que eso era madurez. Pensaba que eso era amor. Pero no lo era. Era supervivencia. Y ahora que ya no estoy sobreviviéndolos, estoy aprendiendo a vivir. Hace unas semanas caminaba por el mercado de agricultores cuando pasé por un pequeño puesto que vendía diarios hechos a mano. La mujer detrás de la mesa me sonrió. No como una vendedora, sino como alguien que vio algo en mi rostro. «Parece que tienes historias que escribir», dijo. Compré un diario. Esa noche lo abrí y escribí una sola frase en la primera página. No voy a disculparme por haber superado la versión de mí que los hacía sentir cómodos. No es para ellos, es para mí. Es un recordatorio de que no soy la villana en su historia, soy la autora. 2 semanas después de enviar el mensaje con la verdad, recibí una carta por correo, una carta física real. Sin dirección de remitente, el sobre estaba impreso en papel blanco grueso, como una invitación de boda. Por un momento, pensé que podría ser una notificación legal. Tal vez ahora me estaban amenazando. Pero al abrirla, lo primero que noté fue la letra, la de mi padre. Aunque no estaba dirigida a mí. Era un borrador destinado a otro familiar, alguien del lado de mi abuelo. Un intento débil de control de daños. Explicaba que yo había tenido una crisis después de años de aislamiento, que me había vuelto amargada por estar sola tanto tiempo, que ellos habían hecho todo lo posible por apoyarme. Nunca la enviaron. De alguna manera terminó en mi buzón. Tal vez fue un error. Tal vez alguien en la familia, cansado de las mentiras, quería que la viera. Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que confirmó lo que ya sospechaba. No solo me estaban dejando ir, estaban intentando borrarme. No les bastaba con que me alejara, necesitaban asegurarse de que yo fuera la rota, no ellos. Así que hice el movimiento final. Eliminé lo último que nos conectaba. Una unidad de almacenamiento compartida que yo pagaba, llena de cajas con cosas familiares que nunca se molestaron en recoger. Un plan de celular en el que Nadine aún estaba incluida. Cerré todo, corté los hilos, cancelé los servicios,
Transferí la propiedad de los pocos activos compartidos de los que podía legalmente desvincularme. Y por primera vez en mi vida adulta, bloqueé a mi madre. Dudé antes de hacerlo. No porque pensara que merecía otra oportunidad, no la merecía, sino porque sabía el incendio que desataría. Pero al final, presioné bloquear y no miré atrás. Los siguientes días fueron tranquilos, pero luego llegó algo inesperado, un mensaje de mi abuelo, corto, casi críptico. Están desesperados, no sabían que llegarías tan lejos. Lo llamé. Me dijo que después de darse cuenta de que los había bloqueado completamente, sin números, sin correos, sin posibilidad de contacto, empezaron a volverse unos contra otros. Mi padre culpó a Nadine por haber ido demasiado lejos en la cena, Nadine culpó a mi madre por dejar que todo se hiciera público. Mi hermano, al parecer, intentaba mantenerse al margen, pero preguntaba en secreto a los primos si creían que yo volvería algún día. Entonces, mi abuelo dijo algo que no esperaba. Tu madre me ha estado llamando. Dice que quieren hablar contigo otra vez, pero no para disculparse, para arreglar su reputación. Eso fue todo. No para arreglar las cosas conmigo, no para entender, solo para salvar lo que los demás piensan de ellos. Y ese fue el momento en que supe que había tomado la decisión correcta. Todos ellos, mi madre, mi padre, mi hermano, se habían acostumbrado a tratar a las personas como piezas de un juego. Yo solo fui la que dejó de jugar. Seguían viajando, pagando alquileres, sonriendo en fotos, pero el brillo empezaba a desvanecerse. La gente empezaba a hacer preguntas. La gente empezaba a notar que la historia no cuadraba. Y cuanto más intentaban proteger su imagen, más obvio se volvía. No eran víctimas. Solo estaban acostumbrados a que nunca se les dijera no. Ahora están solos y no les gusta. Han pasado 3 meses desde que los bloqueé. No más llamadas, ni cartas, ni paquetes. Es como si hubiera desaparecido. Y honestamente, ha sido el periodo más tranquilo que he tenido en años. No me había dado cuenta de cuánto ruido traían a mi vida hasta que se fue. Pero ayer recibí una llamada de Carla. Dijo que se encontró con Nadine en el aeropuerto, de todas partes. Mis padres estaban con ella. Al parecer estaban viajando a Costa Rica. Han estado publicando menos en redes sociales. Los subtítulos han cambiado. Ahora son frases vagas sobre dejar ir a personas tóxicas y encontrar fuerza en la adversidad. Claramente siguen intentando controlar la narrativa, pero se siente el cambio. Ya no hay alegría detrás, dijo Carla. Solo mantenimiento. Dijo que Nadine se veía cansada, no físicamente, emocionalmente agotada, como si la parte performativa de todo esto empezara a pesarle. Pero lo más inesperado fue que Carla dijo que mi madre preguntó por mí. No dijo nada amable, solo preguntó si aún estaba enojada, si todavía hablaba con alguien. Y luego dijo algo extraño. Volverá, siempre vuelven. Sí, como si yo ya no fuera yo. Solo una fase, una versión rebelde de Celine que eventualmente se disolverá y regresará al papel que diseñaron para mí. Todavía no lo entienden. Esto no es un berrinche. Esto es paz y no voy a volver. Creo que eso es lo que más los sorprende. Que no haya intentado regresar, que no haya enviado un mensaje, que no haya entreabierto la puerta, que no haya preguntado cómo están. Porque eso es lo que siempre hacía. Incluso después de los insultos, los desplantes, las manipulaciones, incluso cuando me hacían sentir como una invitada en mi propia familia, siempre volvía. Pero esta vez no. Y cada día que pasa, creo que se dan cuenta un poco más de que lo decía en serio. Solía preguntarme si sentiría arrepentimiento, si habría un momento en que el silencio se volviera demasiado, en que los extrañara lo suficiente como para olvidar todo lo que pasó,
Pero ese momento nunca llegó. En cambio, empecé a sentir algo que no había sentido en años: claridad. Empecé a recordar quién era antes de convertirme en su red de seguridad, antes de ser la que siempre entendía, la que lo dejaba pasar, la que podía con todo. Empecé a hacer planes para mí. Reservé un viaje sola, algo pequeño, una semana en las montañas, sin señal, sin ruido, solo yo. Empecé a leer otra vez, a cocinar, a contactar amigos que había dejado ir porque siempre estaba demasiado agotada por el drama familiar. Recuperé mi espacio. Reorganicé mi apartamento, vacié armarios llenos de cosas de otras personas. Empecé a decir no rotundos, sin disculpas, a personas que solo aparecían cuando necesitaban algo. Se sentía como volver a respirar después de años bajo el agua. Y en medio de toda esa quietud empecé a sentir algo salvaje: esperanza. No por reconciliación, no porque ellos cambien, sino por mí. Por lo que la vida podría ser cuando no se filtre a través de sus necesidades y sus estados de ánimo. Una tarde, fui por café con Carla. No nos habíamos visto en persona desde que todo pasó. Me miró por un largo momento antes de decir: «Te ves ligera». Me reí. «Lo siento». Me contó más sobre lo que había estado pasando entre bastidores. Al parecer, después de que los corté, mis padres intentaron reunir a la familia extendida a su favor, pero no salió como esperaban. Demasiadas personas habían escuchado la verdad. Demasiadas habían visto los recibos. Demasiadas recordaban todos esos pequeños momentos que antes habían ignorado. Las grietas se estaban mostrando. Carla dijo que la nueva historia era que yo estaba pasando por algo y necesitaba tiempo para sanar, que ellos solo me estaban dando espacio. Era su forma de salvar las apariencias sin admitir culpa. «Todavía creen que vas a volver», dijo Carla. Asentí. No se dan cuenta de que no hay nada a lo que volver. Porque ese es el punto. No me alejé solo por una noche mala o un comentario cruel. Me alejé de un sistema, de un papel, de un guión que no escribí, pero que seguía interpretando por obligación. Y una vez que salí de él, lo vi por lo que realmente era: una máquina que funcionaba con culpa, silencio y reglas no dichas que solo se aplicaban a mí. No me extrañan lo que hacía por ellos: el dinero, el trabajo emocional, el perdón silencio. Y tal vez, en algún lugar profundo, saben que esa versión de mí ya no existe. Hace unos días recibí otra carta, de esta vez de mi madre. No escrita a mano, no impresa. Solo una hoja doblada metida en mi buzón, sin embole. Una sola frase: «Todavía te amamos, sin importar lo que pienses». La miré por un rato. Amor. ¿Qué clase de amor te humilla en público? ¿Qué clase de amor te usa hasta que te rompes y luego te pintan como la villana cuando finalmente dices basta? Para ellos el amor es una correa, es moneda, es arma, es algo que extienden solo cuando cumples tu papel. Doblé la nota y la tiré, no porque me enojara, sino porque ya no importaba. No necesito su versión del amor. Estoy construyendo algo diferente ahora, algo honesto, algo tranquilo, algo mío. Es extraño cuánto espacio se gana cuando dejas de intentar encogerte para encajar en las zonas de confort de otros. Solía achicarme en las conversaciones con mi familia, morderme la lengua, suavizar mis palabras, acolchar la verdad. Pensaba que eso era madurez. Pensaba que eso era amor. Pero no lo era. Era supervivencia. Y ahora que ya no estoy sobreviviendo a ellos, estoy aprendiendo a vivir. Hace unas semanas, caminaba por el mercado de agricultores cuando pasé por un pequeño puesto que vendía diarios hechos a mano. La mujer detrás de la mesa me sonrió, no como una vendedora, sino como alguien que vio algo en mi rostro.
Parece que tienes historias que escribir, dijo. Compré un diario. Esa noche lo abrí y escribí una sola frase en la primera página. No voy a disculparme por haber superado la versión de mí que los hacía sentir cómodos. No es para ellos, es para mí. Es un recordatorio de que no soy la villana en su historia. Soy la autora. Hace unas semanas, caminaba por el mercado de agricultores cuando pasé por un pequeño puesto que vendía diarios hechos a mano. La mujer detrás de la mesa me sonrió, no como una vendedora, sino como alguien que vio algo en mi rostro. Parece que tienes historias que escribir, dijo. Compré un diario. Esa noche, lo abrí y escribí una sola frase en la primera página. No voy a disculparme por haber superado la versión de mí que los hacía sentir cómodos. No es para ellos, es para mí. Es un recordatorio de que no soy la villana en su historia. Soy la autora.